Vamos a comenzar esta charla más o menos vinculando algunos ejes de trabajo en relación a las temáticas del desarrollo económico local. Y básicamente esta charla tiene que ver con algunas temáticas relacionadas con la cultura, la innovación y la creatividad en el desarrollo económico local, por un lado, y por otro lado, repensar un poco el tema de la productividad y la inclusión en las temáticas de la restricción externa. Estos son los dos grandes ejes que vamos a trabajar a lo largo de esta charla. Van a poder seguir esta presentación con las diapositivas que van a ir apareciendo y al mismo tiempo, posteriormente, vamos a tener una serie de preguntas en un foro como para conectarnos y empezar a trabajar en conjunto la reflexión de estos temas y un poco pensar los territorios en base a estos dos ejes principales. En un primer punto queríamos plantearles un poco la relación entre cultura y desarrollo, pensando un poco la reestructuración, el repensar de la teoría del valor en términos de la construcción de valor a lo largo de la historia de la ciencia económica. En general, la economía ha tratado de pensar a lo largo de su historia que el valor tenía que ver con un concepto objetivo vinculado a la cantidad de trabajo objetivada en la realización de una mercancía. Y esto fue tomado durante mucho tiempo hasta la llegada de la teoría neoclásica que incorpora el pensamiento del valor en forma subjetiva, y esto abre la puerta al tratamiento de básicamente el valor en el arte como valor económico en sí. Este es el eje que nosotros vamos a tomar en esta charla como para pensar y repensar los elementos de la cultura y los elementos de la construcción creativa en términos de innovación para la generación de valor, como concepto de generación de valor en áreas culturales o de conocimiento. Nos interesa en este punto hacer un par de planteos muy cortitos, uno referido a la enfermedad de costos y otro en términos de barreras a la entrada, cuando uno piensa proyectos de desarrollo vinculados a la esfera de la cultura. En ese sentido hay que pensar estos dos elementos tomando en cuenta que por un lado la enfermedad de costos se refiere a una relación entre costos e ingresos en la cual los costos crecen a un ritmo más rápido que la generación de ingresos. Y esta enfermedad de costos se relaciona mucho con las industrias culturales clásicas, como por ejemplo la música o el teatro. Esto es circunscripto simplemente a las áreas tradicionales de la cultura, y hoy en realidad esto se ve muy superado por otras líneas y otras industrias culturales muy vinculadas a la tecnología. Y por otro lado, el tema de las barreras a la entrada es otro elemento que vamos a tomar en esta charla y que tiene que ver con los impedimentos para ingresar a un mercado vinculados en general al nivel de inversiones que se tiene que tener para lograr ingresar. Antes las barreras a la entrada eran mucho más grandes y también aquí encontramos una relación virtuosa con las nuevas tecnologías y la reducción a las barreras a la entrada en el mundo del conocimiento, en el mundo de las estrategias de innovación que están vinculadas desde este tipo de charla que estamos teniendo nosotros, donde uno puede tomar un montón de cursos hoy en línea en el mundo a bajos costos, o muchos de ellos gratuitos, y que antes las barreras a la entrada a la educación eran mucho más altas en relación a la antigüedad, cuanto más caro era estar frente a un docente, digamos, en términos de los costos que eso implica. Y todo esto nos lleva, en general, estas dos cuestiones, digamos, la enfermedad de costos y las barreras a la entrada, a repensar las estrategias para generar valor. Nosotros tenemos que generar valor, ese valor subjetivo que pensaban los neoclásicos en relación a cuánto deseo yo tengo por consumir un determinado bien, tienen que estar materializados en una estrategia. Nosotros tenemos que pensar cuáles son esas estrategias de valor que nosotros podemos ofrecer en los territorios para que ese valor se materialice en un ingreso genuino.
Y esto tiene mucho que ver también con la percepción que tiene la demanda en relación al deseo que va a tener de consumir un determinado bien. Y aquí las industrias del conocimiento y las industrias de la creatividad tienen un eje central a la hora de pensar esta cuestión. Pasando de esto, y ya pensando en las teorías de generación de valor, tenemos que pensar cómo generar economías de escala. Las economías de escala tienen que ver con la estructura que se realiza, la estructura que genera una actividad económica que realiza ingresos superiores a los costos. Esa escala creciente de ingresos en relación a los costos se denomina en economía economías de escala. Las economías de escala se han visto beneficiadas fuertemente en economía también con la introducción de nuevas tecnologías para el sector, para todos los sectores en realidad, pero a nosotros nos interesa en este punto las industrias culturales. En las industrias culturales las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto en términos de la posibilidad de superar las barreras a la entrada y aumentar las economías de escala de este sector, incorporando así, generando una gran fuente de ingresos y posibilitando a los territorios colocar a estas estrategias como estrategias centrales de construcción de valor territorial y de ingresos como eje central del desarrollo. En este sentido tenemos que ahora nosotros diferenciar sectores intensivos y sectores intensivos en mano de obra y sectores intensivos en capital. Sabemos que las industrias culturales tienen en muchos casos tienen un factor intensivo en mano de obra, sobre todo las clásicas, las que hablábamos que estaban más ligadas a la enfermedad de costos. Las industrias culturales más ligadas a la intensidad en el uso de capital tienen una virtud en este sentido y no se ven tan relacionadas a la enfermedad de costos, y es por eso que nosotros tenemos que pensar estrategias que incorporen tecnología en la realización de proyectos culturales de forma tal que los costos asociados, los costos fijos y los costos semifijos que se ven asociados a la realización de esas actividades se vean reducidos. Y en este sentido, las nuevas tecnologías son un factor central. En relación a esto, a esta cuestión de las economías de escala y a las distintas características de los sectores culturales, nosotros tenemos que pensar que el elemento central que está en toda la construcción de esta charla específicamente y en la construcción de esta estrategia está en la construcción y la realización de ventajas comparativas creadas. La mayoría de los países latinoamericanos ha vivido a lo largo de su historia de las ventajas comparativas naturales que fueron inicialmente pensadas por Ricardo, digamos, y que después lo que nosotros sabemos y entendemos concretamente es que sabemos que hay algunas condiciones naturales que hacen que muchos países, por ejemplo, de Latinoamérica, vivan de la producción y comercialización de determinados bienes, que se repiten a lo largo de la historia. Y también sabemos que las ventajas comparativas creadas son aquellas ventajas comparativas que, a diferencia de las naturales, son aquellas que se van construyendo por una acción simultánea de varios elementos que construyen a través de la acumulación de conocimiento y a través de la cooperación una determinada ventaja específica territorial. Esa ventaja específica genera una posibilidad de realización de una actividad económica a costos mucho más bajos en términos relativos. Y esto coloca a esos territorios en general por conocimiento en una ventaja en relación a otros territorios que hace que su competencia se concentre en ese sector. En este sentido podemos dar algunos ejemplos en los sectores culturales, como por ejemplo Broadway, que es Broadway en Nueva York, se especializa en teatro musical, digamos. Entonces vamos a encontrar ahí muchos profesionales vinculados específicamente al teatro musical. A diferencia del teatro en Buenos Aires, por ejemplo, que está muy abocado a la formación y a la dirección de obras vinculadas más al teatro clásico.
Entonces, en este sentido, los territorios empiezan a especializarse y a generar cooperación y a generar acumulación de conocimientos y de capital en conocimientos especializados. Eso promueve la generación de ventajas comparativas creadas, que es hacia lo que queremos ir. En la presentación ustedes encontrarán algunas fotos, hay algunas fotos ahí vinculadas, una a la foto del retrato fotográfico que hay, quiere significar básicamente la especificidad, digamos, básicamente la idea de la diferenciación y de la especialización necesaria para generar ventajas comparativas creadas. La de Renoir habla básicamente de los impresionistas en términos de cooperación, un movimiento que comenzó siendo un movimiento marginal, un movimiento que no era aceptado en el mundo cultural de la época, cuya primera exposición fue financiada por los propios artistas y que finalmente por esa acumulación, esa diferenciación y esa especialización lograron generar una ventaja creativa específica única. Y finalmente hay una última imagen que está relacionada a un traje de una serie famosa que es Mad Men, que está en el museo, en el Smithsoniano de Washington, y que es básicamente ese museo una expresión misma de un museo dedicado a la innovación. Y esta es nuestra nuestro siguiente aporte en esta charla. Nosotros llegamos aquí a las ventajas comparativas creadas y esas ventajas comparativas creadas nos tienen que llevar al pensamiento de la generación de innovación y desarrollo. ¿Dónde está la innovación y esa innovación cómo crea valor? Digamos, una innovación es una idea de la cual se puede constituir valor, pero ¿cómo llegamos a la innovación? Bueno, en una primera presentación tenemos el concepto del éxito. Hay 4 frases ahí vinculadas al éxito. Una va a tener que ver con la casualidad, con el azar. Otra vinculada a la persistencia. Otra básicamente a la continuidad de una idea. Y la última de estas citas está relacionada con la creatividad. La creatividad es, decía Borges, un elemento vinculado a la emoción, a la memoria y sobre todo al futuro. Pero lo más interesante de los procesos creativos es que en general los procesos creativos están relacionados con procesos de cambio. Y como tales, en esos procesos de cambio están vinculados a necesidades de transformación que vienen de un fracaso o de una necesidad de una adversidad que necesita transformación. Lo lindo de este pensamiento es que los momentos creativos y los momentos vinculados a la innovación están asociados a los momentos de adversidad donde es necesario transformarse y cambiar. Entonces, para todos los que estén mirando esto, a no deprimirse si a uno no le va mal en algo, o le va mal en algo, digamos que son los momentos donde hay que precisamente crear y son los momentos donde a uno lo van a llevar a la transformación y a la creatividad. Esa creatividad nos genera distintas reflexiones en relación a la inteligencia y a los tipos de inteligencia y a los tipos de creatividad que se dan. Y simplemente acá para mencionar, solamente decir que la inteligencia es, por un lado es diversa, hay distintos tipos de inteligencia. La inteligencia no tiene que ver con ser bueno en matemáticas, sino que ya sabemos claramente que la inteligencia se relaciona con distintos saberes y que además es única. Cada uno de nosotros tenemos alguna inteligencia y no somos inteligentes en general en todo, sino que sabemos hacer algo y lo que sabemos hacer lo hacemos muy bien, y para lo otro es necesario asociarse con otros, y esto es lo bueno, relacionarnos con otros para generar procesos de creación de valor mucho más dinámicos y potentes. Y finalmente esta última cuestión, que es la dinámica, el dinamismo, que tiene que ver con la asociación de estos procesos. Y esto nos lleva a la idea de la innovación y el desarrollo. Decíamos hace un ratito que la innovación era una idea que generaba valor. Para que esto se dé, es necesario que los territorios y los lugares vinculen procesos que no están ya asociados a la construcción de valor en relación a una línea de fabricación, a una línea de producción más bien secuencial o igualitaria, sino más bien que están más asociados ahora a procesos más orgánicos, en donde se piensa la necesidad de generar condiciones necesarias para que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. En ese sentido, cuando las condiciones están dadas,
Esas condiciones llevan a que cada uno de nosotros pueda florecer en ese mundo orgánicamente constituido y cada flor tendrá su propia característica. Lo importante no es que las flores sean iguales, sino que las flores puedan estar juntas y de esa forma embellecer más a nuestro paisaje, digamos, ¿no? Y esto es lo que nosotros pensamos a través del concepto y del andar del desarrollo. Esto nos lleva, finalmente, cerrando esta charla, a la idea de la productividad y la inclusión, ¿no? En este proceso secuencial donde buscamos esa innovación para generar ventajas comparativas creadas, que venían de la idea de cómo generar valor, terminamos finalmente en que esos procesos de acumulación de valor devienen en necesarios procesos de aumento de productividad. Y esos aumentos de productividad son una oportunidad y también son una amenaza. La oportunidad tiene que ver con este proceso de acumulación y de crecimiento económico que nos dará las bases necesarias para mejorar dinamismos de distribución del ingreso y de esa forma mejorar niveles de desarrollo, y las amenazas vienen de la mano de la desigualdad. Sabemos que sin diversificación productiva, el aumento de la productividad en un sector aumenta la cantidad de desocupados en ese sector. Entonces los territorios necesitan seriamente pensar en la necesidad de la diversificación de su producción, asociado a la idea y a la necesidad del aumento de la productividad para no generar mayores niveles de pobreza y de desigualdades. Esto es una cuestión absolutamente necesaria y no discutible, digamos. En economías siempre sabemos que el aumento de la productividad generará expulsión de mano de obra. Para que esa mano de obra sea retenida y no quede desocupada, necesita ser reabsorbida por otro sector. Ese otro sector significa que se haga otra cosa, otra actividad productiva. Y eso se llama diversificación productiva. Entonces, la única forma de aumentar productividad con inclusión es el aumento de la diversificación productiva. Este es el mayor desafío de los territorios en el futuro próximo. En el futuro próximo necesitamos atender estas dos cuestiones, la productividad y la inclusión, como elementos conjuntos. Y en este sentido, las industrias culturales no son ya un anexo en términos de desarrollo, sino que son un elemento central. Pensar al conocimiento y a la innovación como elementos centrales de la construcción de ventajas comparativas creadas son los elementos del futuro en materia de desarrollo, de pensar el desarrollo. Esto va a reducir los problemas de la restricción externa para muchos países y sin duda va a poner en cuestión y va a poner en la discusión de las políticas públicas el determinismo de las decisiones locales en los procesos de desarrollo. Para finalizar, algunos ejes centrales a modo de conclusión de esta charla. Por un lado, que el capitalismo cultural reemplaza el espacio simbólico como acumulación de valor por lo que antes eran los sistemas productivos como materialismo productivo en términos de acumulación de valor. Por otro lado, las economías creativas adquieren en esta nueva etapa un carácter dinámico de acumulación de valor, donde ya, como decíamos recién, no son estas industrias furgones de cola o elementos adjuntos a programas de desarrollo, sino que son ahora actores o elementos principales. Y finalmente, pensar que estos acontecimientos en las últimas décadas están también asociados a movimientos y a luchas de reconocimientos de identidades y de grupos y luchas de reconocimientos de grupos reducidos que han transformado los espacios de discusión política en otros términos, que reemplazan de alguna manera lo que antes entendíamos como los intereses de clases. Digamos, por ahora, intereses de grupos con necesidades específicas y culturales bien concretos. A modo de conclusión, y antes de proponerles algunos disparadores a modo de preguntas para seguir esta reflexión, algunas conclusiones. Esta charla ha tratado sobre algunos puntos específicos
que tienen que ver con la competencia territorial, con la construcción de valor, con las ventajas comparativas creadas, con el dinamismo en la creación de valor de los sectores culturales como la oportunidad del desarrollo y en la cooperación y la diversificación como estrategia necesaria para esa construcción. Les agradezco mucho y nos escribimos y nos estamos viendo por este foro. Hasta luego. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.